Evocar a Mariana significa hoy muchas cosas. Un crisol de pensamientos. Nos lleva a repensar la fotografía, a esa manera táctil de hacerla, de cuidar cada rollo y revelarlo, que ya es nostalgia. Nos invita a recordar caminos, pueblos y comunidades que se han transformado y encontrado nuevos rostros. Nos traslada en el tiempo y trae al presente esa memoria, de alguna manera inmortalizada en la imagen a través de su mirada. Nada a su paso le fue ajeno, ni los caminos de tierra, ni las casas de adobe, menos las niñas y los niños, los campesinos, los artesanos, las mujeres y las nubes. A través de su mirada es posible redescubrir atmósferas o una realidad en su crudeza, pero también los sueños. En su natal Chicago, se entera de lo que fue el taller de la gráfica popular mexicano y poco después de la muerte de su padre, decide emprender un viaje a México que cambiaría el destino de sus días. Es 1944, Ciudad de México. Un mundo distinto la seduce. Lo adopta para sí. Se integra como un haz de luz entre los espacios. Vine por un año y me quedé el resto de mi vida. Mariana se convierte en la primera mujer parte del taller de la gráfica popular, pero no se estaciona en la ciudad. Inquieta, caminante, va transitando a veredas insospechadas, hacia otros mundos que descubrir y que fotografiar. Y así se topa y se acerca con el otro México, el México profundo. Elena Poniatowska, su gran amiga, narra: la he seguido a veces a campo traviesa, entre altos maizales, entre vientos encontrados y quemantes, su sombrero de paja en la cabeza, su cámara apoyada sobre la cadera, su pujanza de tractorcito. Ella había sido universitaria, creo, allá en Chicago, y había destacado muchísimo como deportista. Ver a Mariana atravesar nadando un tanque de agua, obviamente un tanque, una piscina, era un prodigio porque respiraba, era una nadadora profesional. Había tenido esa educación norteamericana en que le dan un gran énfasis a los deportes. También corría muy bien, tenía unas piernas muy fuertes y tenía todos esos atributos físicos que la hacían muy excepcional, y atributos también, si se quiere, espirituales o intelectuales, porque ella reía con facilidad, sonreía con facilidad, todo le hacía ilusión. Veía una flor y tenía mucho que decir sobre la flor. Apreciaba todo, también le gustaba mucho comer. Ella tiene una formación desde niña artística, porque su padre era ebanista, era pintor, su madre era ceramista. En fin, vive en un ambiente artístico. Siempre fue como una especie de niña prodigio. Ella decidió no ser madre, sin embargo, gran parte de su vida la dedicó a hacer cosas para niños. La forma generosa de recibirnos de los campesinos influyó en mi actitud hacia los demás seres humanos. Ella de veras trataba a la gente con enorme respeto, esperaba para pedir un permiso, nunca se lanzó a hacer fotos de la gente sin antes decirles: puedo tomarle una foto.
tenía un muy bonito modo de ser, cantaba, era alegre, caía muy bien, podía entrar a todas partes gracias a su carácter y al cuidado, al respeto con el que trataba a todo el mundo. Ella inició sus viajes por México con un grabador extraordinario, Alberto Beltrán, que la protegió y le enseñó también cómo acercarse a la gente. Tuvo también una enorme amistad con el grabador Leopoldo Méndez y con bueno, era igual que el norteamericano Pablo O'Higgins. Y ella se dio a querer de inmediato en México y llegó a México sin saber español y lo aprendió aquí. Mariana va sustituyendo poco a poco la placa del grabado por la placa fotográfica. Respira los paisajes y se le meten a los ojos el cielo, los campos y los pájaros. Y también las niñas, las mujeres y las mujeres madres, las mujeres indígenas. Después estudia en la universidad también algo de pintura y escultura, lo cual va a influir sobre todo también su trabajo en el grabado con el taller de la gráfica popular, en la manera de concebir los encuadres. Ella es muy, muy clásica. Su fotografía es muy equilibrada, muy, muy pausada, parecería muy pensada, aun si sabemos que pues está fotografiando en el momento, o sea, podríamos decir con prisa, ¿no? Para captar eso que está viendo que le interesa. Pero todo parecería como un largo proceso de encuadrar, de pensar en luces y sombras. Gran parte de su trabajo, y creo que tiene que ver precisamente con el grabado, con el sacar líneas y sacar luces y sombras, es en blanco y negro. Otra parte que también tenemos que pensar es que está la toma, el momento, y que a ella le interesaba el encuadre completo, o sea, reproducir eso de Cartier-Bresson, de la fotografía directa, no manipular, pero después está el trabajo de edición, escoger la imagen que le parece que representa realmente lo que quiere decir, y de impresión. Y en ese sentido, bueno, en un cierto momento empieza a trabajar con Alicia Ahumada y con David Maguad, y con ellos creo que llega a afinar todavía más esta necesidad de tener encuadres y imágenes impresas muy, podríamos decir, perfectas, o sea, muy equilibradas, muy que expresan lo que se quiere, es decir, son imágenes que casi podemos tocar. Las dinámicas de trabajo pues consistían en revisar, o sea, yo revelaba los rollos y hacía contactos. Y cuando ya estaba todo este material junto, ya te digo que ella venía o yo iba a Tlalpan y lo que hacíamos era revisar cuidadosamente los contactos y a partir de ahí hacer selección de imágenes. Normalmente después de que ella venía de trabajar y se hacía el proceso de revelado y contactos, se hacía una selección y se imprimía, o sea, ahí un poco no había límite, ¿no? Normalmente ella salía y, por ejemplo, pues podía traer 30, 40, 50 o más rollos de diferentes sensibilidades y nos poníamos de acuerdo, ya sea que ella viniera a Pachuca a entregarme los rollos o yo la encontraba en Tlalpan y así hacíamos el intercambio. Las mujeres indígenas son un universo que atrapa a Mariana. Las de todos los días, las del pasar por las calles de tierra cada mañana, a las mismas horas, para cumplir sus faenas. Ella las observa y en su mirada y su lente las captura. El brillo de sus rebozos las vuelve epifanía.
y el movimiento de su pelo retrata un anhelo de libertad. Mas no es una fotógrafa furtiva. Mariana entra en contacto con quienes retrata, dialoga, comparte, incluso hace amistad. Absorta en la imagen, no se preocupa tanto por la técnica, pero cuenta con una maga cercana, de nombre Alicia Ahumada. Fueron muchos años, o sea, yo calculo que fueron alrededor de 20 años que estuve trabajando para ella. Poniatowska recoge un testimonio revelador de Mariana. La fotografía empezó a gustarme cada vez más, porque descubrí a través de mi lente lugares secretos y sorprendentes. Me encontré a mí misma, dibujando poco y fotografiando mucho. Nunca me interesó expresar mi yo, sino reflejar un momento en la vida de la gente que tal vez otros no veían o despreciaban. Yo creo que ella tenía una relación diferente con ese mundo. Es parte de su incorporarse o de hacerse parte de México. Había la idea del respeto hacia el sujeto que se estaba fotografiando, que en muchos casos podía ser indígena y también sujetos de clases bajas de la ciudad. O sea, siempre había que tener cuidado de cómo fotografiar. ¿Sí? No era pedir permiso, pero no ser invasivo, no ser agresivo, molestar lo menos posible o establecer un diálogo. En la fotografía del indígena, que podemos pensar en algunos momentos, sobre todo pienso en la época de los 20, en que está esta reivindicación también de lo indígena, tanto de parte de antropólogos como también de los artistas mismos, ligados al arte popular, en fin, en el cual es estas contrapicadas y la imagen como grandiosa, ¿no?, del pasado, porque representaría en el pasado, no el presente actuante. En cambio, en Mariana y ese grupo de jóvenes es el presente, que en cierta manera era también hablar de la pobreza, denunciar la pobreza o las condiciones de vida de ciertos grupos, pero con respeto. Un Volkswagen blanco, una cámara al hombro, algunos rollos y una amistad de copiloto inscribieron travesías hacia el campo mexicano que resultaron en testimonios no solo de un momento, sino del testimonio de una identidad. Yo iba con ella y manejaba, me desesperaba. Yo nunca en mi vida he visto a nadie que maneje tan lentamente su Volkswagen. Íbamos a 2 por hora y luego veía algo que le gustaba en el campo y estacionaba el coche, se metía en una carretera que ya no era carretera, un camino, y entonces ahí estacionaba el coche y tomaba fotos. Yo iba con ella a ver las haciendas, fui con ella a Tlacotalpan 2 o 3 veces. Yo quise dormir en una cama de baldaquino porque me llamaba la atención. Entonces ella me dijo que yo tenía pretensiones aristócratas, que ella no iba a dormir en esa cama. Y de repente sentí algo muy dulce aquí y volteé y era un murciélago. Así que pegué un grito espantoso, salí de la cama corriendo y me dijo: Mariana, ya ves, Elena, te dije que no te durmieras en esta cama reaccionaria, pero tú quisiste dormirte allí, así que mira, estás pagando el precio. Así que hicimos viajes en que nos reímos mucho. Nos unió la risa y nos unió, claro, el gusto enorme, enorme por todas las cosas de México. Tuvo
podríamos decir, la suerte, o más bien lo buscó, de incorporarse al grupo de gente que estaba ligada al taller de la gráfica, y con Alberto Beltrán en específico, recorría a pie, en camión y a pie, porque hay muchas también descripciones de estos recorridos y que se perdían y no sabían dónde estaban, en fin, en el campo, en las comunidades rurales del centro de México. Entonces esa es su manera, o sea, es una manera casi, ¿cómo te podría decir? No podemos decir natural, pero una manera mucho más vivencial, no desde fuera, sino desde convivir con ellos, dormir, comer lo que les daban de comer. Ella recorría mucho y estuvo muy atenta a las comunidades indígenas. Tenía sus amigas, mazahuas sobre todo, que eran sus comadres, tenía muchos ahijados y les daba seguimiento a esos ahijados, no era solamente de nombre. Y eran mujeres que después la visitaban y eran mujeres a las que ella ayudaba, ¿sí? Económicamente. Siempre pues la visitaban y a veces le pedían y ella compartía, ¿no? Entonces sí tuvo siempre esa misión, digamos, ¿no? De ser solidaria con las mujeres. Después de Europa, en mi primera salida de regreso al campo mexicano, tomé 4 rollos en menos de 2 horas, por la emoción de ver a la gente tan a flor de tierra, en una suerte de desorden amoroso. México es sorprendente, lleno de vigor. Veo así gente tan grácil en su movimiento, tan brutal a veces. México es una sola luz. La cámara profunda de Mariana nos permite adentrarnos al ámbito femenino indígena. Lo mismo nos lleva a la celebración de una boda mazahua, a rituales de limpia por chamanas. Nos pasea por los campos para toparnos con lavanderas, artesanas, ceramistas o tabaqueras. Sus retratos confirman de forma innegable la fuerza femenina, la de su día a día, la de su alegría, la de su encanto y su canto, y también la de su introspección. Yo creo que Mariana era una feminista practicante, ¿no? Tenía mucha admiración por el trabajo femenino, estaba siempre muy consciente de todo lo que implicaba ser madre, por ejemplo, e inclusive pues por eso ella decidió no tener hijos, para poder dedicar pues su tiempo a la creatividad, pero no solamente eso, sino gran parte de su vida y de sus cuestiones editoriales la dedicó a hacer libros para niños. Entonces tenía eso siempre también como muy presente. Fíjate que obviamente tuvo especial atención para las mujeres. Yo diría, ahora veía de nuevo una serie de las mujeres con hijos, ¿no? Ella retrató fotos que tienen que ver con la maternidad, mujeres que abrazan a sus hijos o mujeres que miran a sus hijos. Ella cuidó mucho también a mis hijos, los quiso muchísimos. Y cuando murió mi hermano, Jan, en 1968, Mariana tomó a los 2 niños y los llevó al campo todo el día para que no vieran la tristeza, el horror de la muerte de un joven de 21 años que murió en 1968. Pero también hay mucho de hombres con sus niños. Entonces es una visión que es equilibrada, yo siento, la de ella. Evidentemente le tuvo especial acercamiento con las mujeres, o sea, sus comadres, ¿no? No son sus compadres, sino sobre todo estas mujeres. Además, porque debemos recordar que ella estuvo cercana a feministas de esos años 60, 70, o sea,
ya no sé cuál oleada de feminismo se llame ahora, pero bueno, esta de Marta Lamas, Marta Acevedo, en la que estaba también Elena Poniatowska, que además estuvieron atentas también a las condiciones de vida, las condiciones de relaciones de la mujer en las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, algunas de sus imágenes quizá más fuertes, en algunas ocasiones las figuras femeninas, sobre todo, están de espalda, pero transmiten movimiento, se vuelven representativas aun si es un personaje también es un individuo. Hay representación e individuo jugando siempre, ¿no? El historiador Ricardo Lugo nos revela un testimonio más de Mariana. Por las imágenes que se han difundido, me han encajonado como una fotógrafa de pueblos indígenas. Y yo lo acepto, pero si uno ama al pueblo, al país, también ama todo lo que rodea al ser humano. Creo que se tiene que amar mucho el país que miras. Mariana tiene el don de amplificar lo que para muchos pasa inadvertido. Un instinto, una sensibilidad única que nos legó a través de sus imágenes. Arjen, su esposo, afirmó: Mariana nunca se dio a sí misma la misión de documentar algo antes de que desapareciera, pero así sucedió, por lo que su obra es invaluable, un tesoro por resguardar, como el testigo de nuestra memoria. El acercamiento íntimo que logró Jan Polsky nos lo hereda. Nos obsequia con su don vistas que corresponden a una intimidad de mundos distintos, como el Mazahua, en el que los sueños y expectativas podemos no solamente ver, sino sentir. Antropología de memorias y afectos, diría Francisco Reyes Palma. En conjunto es una creación que nos permite reconocer y penetrar en una realidad con la posibilidad ilimitada de lecturas, que se exponen en la imagen con una parte de enigma y también con una poética que trasciende en el tiempo. Ella rescató esa parte del México profundo, como decía hace un rato, ¿no? En donde todavía los pueblos y las comunidades tenían, ¿qué diría yo?, la simpleza del original, de lo auténtico, y pues qué maravilla que logró estar en esa época y tener la capacidad de penetrar en esos lugares. Sin duda hay un registro de las comunidades indígenas de un cierto momento antes de los grandes cambios que quizá implicaron fines de los 90s y los 2000s, ¿no? A ella, por ejemplo, le interesó mucho, y digo, es algo que empieza mucho antes, lo que ahora podríamos llamar grafiti urbano, pero que también se da en los pueblos, toda la publicidad en torno, no sé, tenía muchísimo y buscó mucho la Coca-Cola, ¿no? Como quedaba plasmado por todos lados en los pueblos. La intervención de la modernidad. Entonces, bueno, toda esta parte de registro de ceremonias, de los paisajes, el paisaje ha cambiado sin lugar a dudas, las ropas mismas han cambiado también las artesanías. Y ella estaba muy atenta a eso. Ella compraba muchas artesanías, juguetitos, pero nada de las grandes obras, sino lo que te venden en la calle, en las esquinas, en fin. Y se fascinaba con eso. Todo eso sí queda registrado en su acervo y es un testimonio histórico, ¿no? Y social. Mariana tiene un acervo inmenso porque lo quisieron comprar en Estados Unidos y ella dijo, fue muy firme, esto pertenece a México y no va a salir de México. Es el amor al país,
el deseo de no regresar a Chicago. Recuerdo que cuenta que la primera vez que abrió su ventana en una casa donde ella se alojaba, alquilaba una recámara, vio una bugambilia y la bugambilia se le vino encima y que ella dijo, este es mi país. Una amiga muy, muy entrañable, muy presente, muy feliz. Y bueno, una compañera de mucho tiempo, de mucho cariño. Fue admirable, admirable mujer. Elena Poniatowska describe sobre la obra de Jan Polsky. Cada retrato es una vivencia, horas de pláticas con el niño, el viaje a su lugar de origen, el paisaje que lo rodeó, la expresión interrogante de sus ojos que permanecen después en la memoria. Fuente de memoria, dicen unos. Ojo de águila, dicen otros. Perfeccionista, advierten algunos. Manantial de imágenes de México, dice el gremio de fotógrafos. Indudable belleza de lo cotidiano que tantas veces por sí sola nos ha sido difícil dimensionar, y Mariana lo ha vuelto imborrable. 100 años de tu nacimiento, más de 20 años sin ti, pero tú presente en tu obra, que aún hoy nos lanza a pensar. Gobierno de México.